Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes, estimadas compañeras profesoras. El día de hoy vamos a tener una entrevista con la profesora Jenny Salazar. La profesora Jenny Salazar es una docente, tiene un título de maestría, que tiene 30 años de experiencia como profesora en labor docente, en actividad docente en aulas de educación primaria, ¿sí? Actualmente la profesora Jenny es coordinadora del aula de la sección de educación general básica en la escuela Juan Pío Montúfar. También es profesora de la Universidad de Indoamérica y de la Universidad Central. Le agradecemos mucho a la profesora Jeanne que está aquí con nosotros, que haya accedido a esta entrevista, a este conversatorio, más que todo para conocer, sí, de primera fuente, cómo se llevan a cabo, cómo se realizan, se elaboran, cómo se coordinan los profesores, ¿sí? En una institución educativa para elaborar tanto el proyecto educativo institucional y las planificaciones curriculares institucionales y anuales, que es nuestro tema que estamos llevando en este momento, en este tiempo, en la asignatura de práctica. Muchas gracias, Yani, por recibirnos, por acceder a esta clase, bueno, a esta entrevista, a este conversatorio vía Zoom. Y pues bienvenida y te damos la palabra. Muchas gracias, Magistra Patricia, a todas sus compañeras, queridos estudiantes. Para mí es un gusto nuevamente volver a la universidad. Hace unos 3 años trabajaba en algunas carreras, en educación, en administración, y qué gusto estar nuevamente ayudándoles a conocer algunos elementos que ustedes lo conocen, sino a refrescar conocimientos o conceptos que con el trabajo diario se nos pone un poquito difíciles, pero es muy fácil la elaboración. Les he hecho unas diapositivas para irles más o menos enmarcando todos los elementos curriculares. En el momento que ustedes deseen que yo les aclare o que tengan alguna inquietud, pues me hacen las preguntas y yo les sabré contestar. También me llegó un banco de preguntas que mientras vayamos desarrollando las diapositivas yo les voy a ir contestando porque tienen mucha relación con los elementos curriculares que vamos a ir recordando, más no aprendiendo, porque todos trabajamos, todos somos docentes y todos hemos trabajado con esos elementos curriculares. Entonces comparto la pantalla. ¿Me permite, Pati? Voy a compartir la pantalla. Ya le permito, Yani. Y una aclaración, algunas de estas preguntas surgieron de los mismos estudiantes en una clase que tuvimos anteriormente, entonces ellos elaboraron las preguntas y las transcribimos para entregarle a usted con anterioridad. A ver, compartir. Listo. ¿Qué no puse aquí? No compartiste. Ahí por abajo ya está en el verde azul. Abajo sí. Te digo, como se va todo eso, puedes compartir esto. Y ya ves el sentido. Ya, entonces vamos a hacer una especie de taller y voy a ir explicando algunos elementos. Si ustedes desean, me pueden ir cortando para ir conversando sobre algunos elementos o algunas preguntas que ustedes deseen. Entonces vamos a conocer, compañeros, el taller sobre elementos curriculares. Nosotros vamos a trabajar o hemos venido trabajando con 5 elementos. Ahí confirma si te están escuchando. ¿Me están escuchando, por favor? Sí, claro. Ya, gracias. Aquí. Ya, entonces tenemos el PI, que es el Proyecto Educativo Institucional. Hasta hace 2 años se llamaba así.
Proyecto Educativo Institucional. Hoy se llama Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia Armónica. Está cambiado el tema porque, está cambiado el nombre, se llama para la Convivencia Armónica porque se está rigiendo ya en los estándares de calidad. ¿Quién hace este proyecto o a quién está encargado? Es el señor rector o la directora con el Consejo Ejecutivo. Luego tenemos el PCI, que es el Plan Curricular Institucional. El PI tiene duración de 4 años. El PCI en algunas instituciones le dan para 2 años o 3 años, dependiendo en el momento que sea aprobado. Este PCI, este Plan Curricular Institucional, tiene que ser aprobado por el distrito. El distrito de cada institución tiene que aprobar este PCI. Si no es aprobado por el distrito, este PCI no tiene fundamento y no se puede trabajar. ¿Quién realiza el PCI? Los señores vicerrectores, subdirectores, acompañados de la Junta Académica. ¿Qué es la Junta Académica? La Junta Académica es un ente que está después, la institución tiene parámetros o tiene estamentos. Primero del señor rector, luego tenemos los señores vicerrectores. El señor rector es el encargado lo que es de la área administrativa. Luego tenemos los señores vicerrectores o subdirectores que son encargados de la área pedagógica. Luego de eso tenemos el Consejo Ejecutivo. El Consejo Ejecutivo está encargado de los 2 ámbitos, tanto pedagógico como administrativo. ¿Quién elige el Consejo Ejecutivo? Al Consejo Ejecutivo lo eligen los docentes en una asamblea general. La asamblea general se hace el último día de clases de los docentes. Por decir, en este año tendremos el último día de clases, que es el 29 de junio. En ese día es la última reunión que hace el señor rector y ahí se elige al Consejo Ejecutivo. Debe estar un representante de todos los docentes. La Junta Académica. ¿Quién elige la Junta Académica? A ver, el Consejo Técnico tiene duración 2 años lectivos. La Junta Académica tiene solamente la duración de 1 año lectivo. ¿Quién elige la Junta Académica? La Junta Académica tiene la potestad, el señor rector, de elegir su Junta Académica. ¿Quiénes están encargados de la Junta Académica? Es el rector, subdirectores, el inspector general, si es que en el caso tengan inspector general, una compañera, la coordinadora del DS institucional y un representante por niveles. Es decir, estoy hablando con el Colegio Juan Pío Montúfar, donde yo trabajo. Es una representante del nivel básico, una representante del bachillerato y una representante del bachillerato, del bachillerato internacional, porque nosotros también tenemos bachillerato internacional. Entonces, en esas había algunas preguntas que me dijeron, entonces voy contestando las preguntas también. Luego tenemos el PCA. ¿Qué es el PCA? Es el Plan Curricular Anual. ¿Quiénes elaboran? Los docentes por niveles. Con preparatoria y hacen el Plan Curricular Anual. Como su nombre lo dice, anual, dura 1 año lectivo. Este plan curricular anual es como decir, es nuestra radiografía. Lo que vamos a poner en este plan curricular anual es lo que nos va a servir para... No se escucha, por favor. Dicen, no se escucha nada, por favor. Querida Jenny, reactívele su micrófono. Ya, a ver ahí. Ahí sí. No sé si me escuchan. Sí le escuchamos, pero en la pantalla ya no se ve ¿Sí me nada. escucha, por favor? Sí. Sí se le escucha, pero no se le visualiza, licenciada Salazar.
Pero sí se me escucha. Sí, Y, y sí se me ve, y sí se ve las diapositivas, por favor. no. No, Licen, no se ven las diapositivas. Ya, gracias. Ándate abajo a tu casa, ahí es mejor el internet. Dile que te esperen un ratito que te vas a cambiar de sector. ¿Por qué no se te oye, ñaño? Ya, ya, vamos abajo. No, sí se le escucha, Silvanita. Lo que tiene que hacer es compartir nuevamente la pantalla. Ya, en eso estamos. Ajá. De segundos y terceros, que es de elemental, y van haciendo su plan curricular anual. Este dura un año. Este plan curricular anual es el que es nuestro proceso, es nuestra radiografía, porque depende de ese para todo el año lectivo. Luego tenemos el plan de unidad didáctica. Este plan de unidad didáctica sale del PCA. Todo lo que nosotros pusimos en el plan curricular anual, luego le transferimos al plan de unidad didáctica. Este plan de unidad didáctica ya solamente le hace cada docente de grado. Por ejemplo, los compañeros de cuarto o solo los compañeros de quinto. El PCA hacíamos por niveles. Elemental es segundos, terceros y cuartos. Pero cuando ya hacemos el plan didáctico, el plan de unidad didáctica, ya solo hacemos por grado, o sea, solo cuartos o solo quintos. Este plan de unidad didáctica nos dura 6 semanas, porque tenemos planificaciones por 6 semanas. Y luego tenemos el famoso PC o PD, que es el plan de clase o plan de destreza. Eso ya le hace cada docente. Este plan de destreza casi no se lo realiza. ¿Para qué utilizamos este plan de destreza? Cuando los señores vicerrectores nos dicen que nos van a hacer una observación áulica. Cuando nos hacen las observaciones áulicas, ahí debemos tener este plan de destreza, aunque no es obligatorio. Para si nos vienen a hacer una observación áulica, bien podemos presentar el plan de unidad didáctica. Pero para su facilidad podemos hacerle el plan de destreza. Si no hay ninguna pregunta, sigo porque quiero darles en una forma rápida cómo elaborar cada uno de estos elementos. ¿No tenemos preguntas hasta aquí? No, Ya. no hay ninguna en el chat. Entonces, ya, gracias. Entonces vamos al plan de unidad, el plan educativo institucional para la convivencia armónica. Que este es un instrumento de planificación estratégica, participativa que orienta a la gestión de los procesos que desarrollan al interior de la institución educativa. ¿Por qué se llama ahora de la convivencia armónica? Porque nos presentan ahora una propuesta pedagógica. Esta estaba en otra pregunta. Nos decían que si es lo mismo propuesta pedagógica o plan educativo institucional. No es lo mismo. Cada elemento es diferente. En el proyecto educativo de convivencia armónica debe estar la propuesta pedagógica. ¿Qué es la propuesta pedagógica? Aquí van a ir principios, fundamentos, van a ir metodologías que nos van a ayudar a este nuevo proyecto institucional. Cuando se llamaba proyecto educativo institucional, no teníamos una propuesta pedagógica en forma general. Ahí cada institución hacíamos según nuestro criterio. Pero ahora el ministerio ya nos da esta propuesta pedagógica, que es un cúmulo de principios, de convivencia, de varias dimensiones donde tenemos que nosotros ir trabajando. En este sentido, esta planificación estratégica, por eso se denomina Proyecto Educativo Institucional para la Convivencia Armónica. Entonces, como que resumiendo, el Plan Educativo Institucional para la Convivencia Armónica lleva ese nombre porque trabajamos ya con una propuesta pedagógica. ¿Qué componentes tenemos o qué dimensiones tenemos para hacer para hacer el proyecto educativo institucional? Tenemos 4 dimensiones. La dimensión de convivencia, participación escolar y cooperación. Tenemos la dimensión de gestión pedagógica, tenemos la dimensión de seguridad escolar y tenemos la dimensión de gestión administrativa. Todas estas dimensiones se tiene que hacer cuando se realice el proyecto educativo institucional. Tiene que el rector con el consejo ejecutivo
hacer comisiones para que cada docente ingrese en una de estas comisiones. Por ejemplo, en la dimensión de convivencia y participación escolar, de ley debe estar el compañero que va a hacer el código de convivencia. Y así, en la gestión pedagógica deben estar los subdirectores o los vicerrectores. En seguridad escolar, los compañeros que están en la comisión de riesgo escolar. Y en la de gestión administrativa es el compañero rector y el inspector general. Vamos a ir conociendo cada uno de los elementos en forma general, no tan amplio. Tenemos la dimensión de convivencia, participación escolar y cooperación. Esta dimensión abarca 3 momentos. Abarca la convivencia, abarca la participación escolar y la cooperación. ¿Qué es la convivencia escolar? Son las relaciones interpersonales basadas en acuerdos y compromisos. Aquí tenemos los componentes. En los componentes para hacer esta dimensión, ¿qué debemos hacer o qué debemos tener? Es realizar el código de convivencia. Entonces, para que nuestra participación, ¿cómo nos califican? Me olvidé decirles, este PI nos califican por semáforo. Entonces, es el semáforo rojo y el semáforo verde y el semáforo amarillo. Si usted en esta dimensión hizo un buen código de convivencia, en el código de convivencia es otro apartado donde usted tiene que hacer un sinnúmero de matrices donde debe participar padres de familia, la comunidad, la señora del bar, los representantes de los estudiantes, los profesores. Si hace muy bien este código de convivencia, que eso nos van a calificar, tendremos un semáforo verde. Pero si nuestro código de convivencia está mal, nuestro PI y nuestra institución va a sacar en este componente semáforo amarillo. O si no tenemos este código de convivencia, nos van a dar un semáforo rojo, que quiere decir que no hemos pasado. Luego tenemos el otro componente, que es la participación y cooperación de los estudiantes, los cuales permiten explorar y demostrar saberes, así como la reflexión acerca de la problemática social de su entorno. Para que nos califiquen eso, tenemos que hacer estrategias de cooperación donde demuestre lo que es el código de convivencia. Entonces, lo importante de esta dimensión es la elaboración del código de convivencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta o sigo? Puedes seguir. Hay 2 preguntas, pero están relacionadas con la planificación de unidad y la planificación de clase. Entonces, después sí, sí, ya. Esperamos. Luego tenemos la gestión pedagógica. Como yo les decía, la gestión pedagógica es donde se va ya en sí a indicar todos los elementos o todas las matrices de lo que es los elementos curriculares. Aquí esta gestión pedagógica netamente los hacemos con la ayuda de los vicerrectores, que son los encargados de esta dimensión. ¿Cuáles son los componentes? Tenemos ¿para qué nos sirve? Para enseñar y aprendizaje, enseñanza y aprendizaje y planificaciones curriculares e institucionales. Aquí nos van a revisar todo nuestro portafolio de docente, todas nuestras evidencias. No tenemos que tener también aquí la consejería estudiantil, donde deben estar el plan del consejo estudiantil. Todo lo que el consejo estudiantil hizo, todo debe haber aquí una comisión que se elija para que haga todo este proceso. Y el refuerzo académico, que es una matriz donde usted tiene que ver que hay 2 formas de refuerzo académico, el que es el refuerzo académico dentro del aula y el refuerzo académico que es fuera del aula. Entonces aquí tenemos 2 matrices. La una, si ustedes ven que la mayoría de los estudiantes no comprendieron el proceso de la división, puede hacerle en una hora clase un refuerzo académico y debe hacer la planificación reforzando ese tema. Pero si ustedes se dieron cuenta que solamente de los 30 alumnos, 4 chicos no avanzaron con la división, a esos 4 chicos les llamamos en horas, si han planificado de 2:30 a 1 o de 1 a 1:30 el refuerzo académico, se les dará a ellos solamente a los 4 estudiantes. Por eso decimos que tenemos 2 formas de refuerzo académico, tanto el que es global dentro del aula y el que es
individual con los estudiantes que realmente necesitan. Yanni, una pregunta que hace un estudiante es Ya. sobre cómo funciona, si puedes explicar nuevamente cómo funciona esto del semáforo. Y una pregunta mía es si esto de la calificación del semáforo es para todas las dimensiones o solo para la primera. Ya. El semáforo nos califican el semáforo para aprobarnos de este plan, este proyecto. ¿En qué consiste? Tenemos 3 dimensiones, el rojo, el amarillo y el verde. Si nosotros decimos, y para tu pregunta, Anita, es para todas las dimensiones, sino que en cada dimensión te ponen un semáforo o en cada componente. Por ejemplo, si aquí vienen los señores y nos dicen, los del distrito, los de planificación, y dice, no tenemos una buena planificación curricular institucional o no se está desarrollando, nos pondrán semáforo amarillo, que quiere decir que está en proceso. Pero si nosotros nunca hemos hecho un refuerzo académico, nos van a poner semáforo rojo. Pero si sí hemos hecho, si los estudiantes ven, o sea, ahí tenemos evidencias, porque aquí es donde necesitamos tener evidencias. Y nosotros indicamos que en nuestra institución sí hemos hecho el refuerzo académico, tanto externo como interno, nos ponen semáforo verde, que quiere decir que es cuando todos los componentes tienen semáforo verde. Solo ahí nos están aprobando las dimensiones y nos aprueban todo el proyecto cuando todas las dimensiones con todos sus componentes están en semáforo verde. Sí, creo que está clara la respuesta o Sí, sí. ya. Pregunta. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, un gusto. Sobre la convivencia escolar, quisiera saber en qué caso o qué puede hacer en el caso de que haya un alumno con una conducta que no sea la adecuada, entra a su aula de clase y tenga una conducta mala. ¿Qué puede hacer el docente? ¿Le puede llamar la atención o es que primero lo lleva al DS o qué puede hacer el profesor? ¿Cuál es la función exacta del profesor? Ya. En este caso? Mira, ya. Primero, ¿para qué estamos? El código de convivencia, ¿te acuerdas que yo dije que debemos de hacer un código de convivencia? En el código de convivencia deben estar exactamente los parámetros donde tú puedes actuar o te podemos defender. Por ejemplo, si yo digo, en el código de convivencia está que el niño debe estar bien uniformado, debe estar con el saquito bien limpio, el pantalón bien limpio y todo bien uniformado. El padre de familia, al rato que nosotros exponemos nuestro código de convivencia y aceptó, quiere decir, si el niño vino con el saco sucio, podemos nosotros llamarle la atención al padre de familia y al niño. Pero ¿qué nos pasa a nosotros? Que cuando hacemos el código de convivencia por hacer al apuro o por copiar de otra institución, no ponemos la debilidad de nuestra institución. Y si ahí yo le llamo la atención porque está mal uniformado y en el código de convivencia no constaba eso, a ti te pueden hacer un sumario administrativo porque no tienes una base legal. Entonces, todo lo que ustedes vean en su institución que está mal o que necesita refuerzo, debe ir al código de convivencia. Por ejemplo, lo que nos hacen en la mayoría de instituciones, lo que es nuestro talón de Aquiles, es la puntualidad de los estudiantes. Llegan a las 7:30, llegan a las 8, y nosotros como docentes, como autoridades, siempre tenemos eso, que cómo hacer. El distrito nos dice que no podemos dejar a los alumnos de afuera, que no les podemos dejar que cojan la basura, por ejemplo. Pero si en nuestro código de convivencia ponemos, si a las 7:10 se cierra la puerta y el padre de familia aceptó, y este código va al distrito y también ellos le aceptan, nosotros podemos cerrar la puerta a las 7:10, porque ya tenemos nuestra base legal. Pero si nosotros no lo pusimos y cerramos la puerta, ahí nos pueden coger porque no tenemos una base legal donde nos puedan coger. ¿Y cuál es nuestra base legal? El código de convivencia. Ahora, cuando los niños son, como tú dices, malcriaditos, son muy groseros o se pegan entre compañeros, ahí es otro procedimiento. Ahí tenemos que ver los protocolos que hace el DC. Cada DC tiene su protocolo. ¿Qué se les recomienda a los docentes? Si vemos que el niño está demasiado grosero, vamos a que le está mordiendo al compañerito, que le está dando el pelo a la compañerita, en ese rato tenemos que actuar. Primero, llevarle al DC, que ese es el protocolo.
llevarla al DS y el DS sigue el trámite legal. Porque tú no puedes decir el niño le pegó al niño porque quiso, o el niño es malcriado, porque al rato que tú digas el niño es malcriado, el niño es patán, el padre de familia puede decir que tenga la bondad, que eso es un acoso, estamos vulnerando los derechos de los niños. Entonces, cuando tenemos esos casos muy extremos que ya no podemos actuar, tenemos que llevar al DS y el DS tiene su protocolo como hace. Ese rato al niño le sienta, le pone a trabajar, le cambia de actividad, le tiene un cuarto de hora y luego regresa otra vez donde los compañeros para que los compañeros no sigan la misma conducta. Otra cosa más, disculpe que le interrumpa. En caso, verá, como ahorita los profesores son más vulnerables a que por ejemplo, se les llama la atención al hijo, o sea, hay algunos padres de familia que no son conscientes. En el caso de que firmen un acta de compromiso al iniciar el año lectivo, pero cuando se les llama la atención al niño por cualquier cosa, o que no trajo la tarea a tiempo, no cumple con las lecciones, o no actuó en clase, se les llama la atención como docentes, pero en este caso el padre de familia lo puede tomar como a mal, como que, ay, como se dice vulgarmente, le cogió el diente a mi hijo. Entonces, en ese caso, somos vulnerables los profesores, porque ya dice, le pongo la denuncia al profesor, usted no le puede hacer esto a mi hijo. En ese caso, ¿qué se puede hacer con los padres problemáticos también? Ya. Y miren que en cada grado tenemos 3 o 4 padres problemáticos. ¿Qué tenemos que hacer? Tú dices un acta de compromiso. Ya. Esa acta de compromiso es válida si es que está dentro del código de convivencia. Si no está dentro del código de convivencia, así firme el padre de familia, no tienes ninguna validez. ¿Qué hago con esos padres de familia? A esos padres de familia se tiene que hacer una reunión con el DS. En el DS es el encargado que le haga firmar se llama un acta de, se me fue el nombre, cuando están entre pares, un acta que es entre pares donde el padre de familia va a mejorar el rendimiento con el estudiante o la conducta con el estudiante. Se me fue el nombre, si me acuerdo te digo cómo es esa acta. Esa acta tiene validez para 2 meses, para 3 meses. Es un acta de seguimiento. Si el niño vemos que sigue con el mismo problema, ya el DS le manda a hacer un examen neurológico o le manda donde un psicólogo para que le baje la ansiedad. O sea, depende de cada caso. Pero si ya es netamente el padre de familia el que hace el problema, la compañera del DS disimuladamente le toma una prueba psicológica y le deriva que se vaya a hacer, por ejemplo, por lo general, estos niños que tienen ese problema o esos papitos es porque la familia tiene problema familiar, tienen problema entre pareja, el papá y la mamá no se llevan, entonces ahí les mandan a hacer una terapia familiar, que mientras no hagan la terapia familiar, el DS no pasa la conducta del estudiante. Hasta ese punto puede llegar. Lo que no podemos nosotros, porque los niños son imputables, quiere decir que hasta los 12 años nosotros no podemos mandarle a la casa, nada por el estilo. Porque en la LOI tenemos las conductas de los estudiantes o las faltas. Tenemos faltas graves y las leves. Nuestros estudiantes hasta séptimo año solamente tenemos que ver como faltas leves y ahí va nuestra conducta. Tiene que ir a revisar en la LOI todas las faltas leves e ir bajando en la conducta. Porque ¿qué pasa? Todo el año el niño molestó y cuando la mamita ve la libreta tiene A. Entonces no refleja lo que el niño es. Entonces usted tiene, y para hacer la conducta, para calificar conducta, usted tiene que irse a los parámetros de las faltas leves. Y ahí usted puede ir rebajando un punto o medio punto según como la escuela o el colegio haya designado la conducta. Sí, gracias. ¿Hay otra pregunta? Sí, licenciada Salazar, buenas tardes. Me gustaría hacerle esta pregunta, visto que estamos en el tema de los niños. Mi pregunta era, en la educación en el Ministerio de Educación del Ecuador, ¿existe un programa de acompañamiento para los niños especiales dentro y fuera de la institución? Sí. O sea, aparte del DS, yo me entiendo, por ejemplo, los niños que tienen poca capacidad para
para recetar o para leer o para escribir, o por ejemplo le falta, no tiene la mano derecha, tiene que aprender a escribir con la izquierda. ¿Ellos vienen acompañados? ¿Hay un sistema que les apoya? Ya, miren, nosotros en cada distrito tenemos una dependencia que se llama UDAI. Esta UDAI es como decir la parte medular para los niños con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, ahora desde el año 2015, en nuestras unidades educativas, y se hizo más notorio en el 2017, la educación es ya a nivel general, donde pueden ingresar los niños de grupos. Yo no sé si en otra charla les doy sobre los niños con estas necesidades. Estas necesidades educativas se dividen en 3 grupos. Grupo 1, 2 y 3 les llamamos. El grupo 3 es el grupo que llega de los señores del UDAI, nos mandan con el carnet de discapacidad. Entonces, ya no podemos decir en nuestras instituciones fiscales, no vamos a aceptar a estos niños. Debemos aceptar, y para estos niños tenemos las planificaciones. Nos dan un manual de planificaciones donde nosotros tenemos que ir. En las siguientes láminas, cuando ya hablemos de las planificaciones, ahí está cómo debemos hacer, y ahí les sacar un poco más de estos de los grupos y cómo debemos planificar. Pero sí tenemos un ente especializado que es la UDAI, donde nos remiten a nosotros los estudiantes, ya estudiados, ya hechos los tests para poder nosotros trabajar. Sí, pero, o sea, la pregunta también es, por ejemplo, la asistente de educación viene a la clase, aparte de la profesora de la clase, ¿viene también una asistente aparte? No. Eso todavía no prevé. No, si el caso es demasiado fuerte, la UDAI ya le remite directamente a las escuelas que tienen esas necesidades especiales. Por ejemplo, si a un niño sordo y a un niño ciego que ya tiene la ceguera el 100% y nos damos cuenta que nosotros no podemos, le remiten, ya le hacen un tiraje y le mandan a la escuela especializada. Ahora, también tenemos problemas, por ejemplo, en este momento se nos están presentando niños que están en aulas hospitalarias. Entonces, esos niños de aulas hospitalarias son nuestros estudiantes, pero por este problema del COVID están en el hospital. ¿Cómo trabajamos ahí? Ahí en las aulas hospitalarias tenemos profesores de la UDAI o profesores del distrito, psicólogos que trabajan en cada, por ejemplo, en el hospital de los niños, se me fue el nombre. Bacortiz. En el Bacortiz. Entonces ahí tenemos unas aulas hospitalarias. Mientras el niño pueda o no esté tan grave, la profesora nos manda la profesora del Bacortiz, de las aulas hospitalarias, nos manda un documento y nos dice: por favor, enviar los deberes del tal niño, hacemos guías de estudio y le mandamos a la profesora de ahí y ella hace. Cuando el niño regresa a la escuela presencial, nos trae los deberes firmados por la aula hospitalaria, por la docente, y esas notas seguimos nosotros trabajando. Por ejemplo, si estoy en cuarto de básica, estoy dando matemática y el niño es niño con leucemia y se va para allá estar ahí unos 2 meses o un mes en el hospital, lo que yo doy en clase también la docente del aula hospitalaria le da. Y luego él se reintegra a la educación y seguimos. Entonces también tenemos que son aulas hospitalarias. Gracias, licenciada. Ya, mija. Entonces nos estamos desviando, sigamos. La dimensión de seguridad escolar. Esta dimensión de seguridad escolar, ¿de qué se refiere? Su componente es gestión de riesgos y la protección. Aquí tenemos que hacer la comisión para cada mes el distrito nos mandaba que hagamos un simulacro por ejemplo, simulacro de un terremoto, simulacro de una inundación. Entonces tenemos que presentar todos los planes que hemos hecho, los simulacros, el informe, y ya seguimos nos ponen el número de semáforo. O sea, nos van viendo que si vamos trabajando en todo el año, nos van calificando. También tenemos un manual de protección. Este manual de protección es reciente, desde hace 2 años. Es el manual donde nos podemos poner nosotros, por ejemplo, cómo los estudiantes no van a ser atrapados dentro de la institución. ¿Ok? ¿Cómo protegemos nosotros para que los estudiantes
salgan a las 2:30 y lleguen a su casa sin ninguna preocupación, o que lleguen bien a la casa. Entonces tenemos que hacer un manual y todo eso sabe el padre de familia y sabemos cómo actuar. Por ejemplo, se quedó el niño del recorrido. ¿Qué hacemos? Ya en el manual de protección dice que hay que llamar al señor de la unidad de transporte, él va a ir a dejar, si el caso amerita va a la docente, si el caso amerita va a la compañera del DESE, o si no, le manda al niño, no hay ningún problema. Vamos a la siguiente dimensión. Esta dimensión es la dimensión administrativa. Esta netamente es realizada por el señor rector o la señora directora. Este es el modular de la institución. Aquí es todo lo que es administrativo. Aquí es donde se pone las partes importantes, talento humano, cómo desarrollamos el desarrollo profesional. Entonces aquí, entre sus componentes, por ejemplo, desarrollo profesional, el rector va a hacer una matriz donde dice, en mi institución somos 50 docentes, 30 tienen maestría, 20 tienen licenciatura y 4 están sacando el PhD. Entonces, todas estas matrices ustedes tienen que ir, señor rector, actualizando para que nos vayan calificando. En información y comunicación se tiene que hacer ya un link donde se haga en el Facebook o como quiera, donde se dé a conocer los logros de la institución. Entonces, por ejemplo, que ustedes ya han de haber visto que la mayoría de escuelas tienen ya en el Facebook su nombre de la escuela. Por ejemplo, Juan Pío Montúfar. Si hay una mañana deportiva, toma fotos y envía. ¿Para qué? Para que esto de información y comunicación tengamos muy bien ese semáforo. Luego tenemos infraestructura y equipamiento, que si tenemos aulas de audiovisuales, si somos 50 estudiantes, deben haber las 50 sillas, 50 mesas. Y servicios complementarios. ¿Cuáles son los servicios complementarios? Por ejemplo, si tenemos enfermería, odontología, si tenemos DESE, entonces todo eso. En el caso que no tenga yo, por ejemplo, DESE, aquí donde pongo servicios complementarios de mi matriz voy a poner falta del DESE, falta de parques infantiles para los estudiantes, falta de mesas pequeñas. Entonces todo esto es encargado el señor rector y vamos a ir viendo y nos van a ir calificando. Ya, vamos al segundo componente, al segundo planificación, es la planificación curricular institucional, también llamada el PCI. Jenny, antes de que pases a la siguiente tipo de planificación, hay algunas preguntas que están allí en el chat. Te las voy a leer, ¿sí? Ya. A ver, hay un estudiante que pregunta, yo no sé si tú sepas, si el proyecto educativo institucional es igual para el sistema de educación intercultural bilingüe. No sé si tú sepas o alguna de las otras profes que... Sí, es el mismo. Ok. La estructura, otra estudiante, Emma, pregunta si la estructura del código de convivencia es igual y cómo es esa estructura. Ya. Para el código de convivencia tenemos otra estructura. Ahí, por ejemplo, les voy a decir más o menos rapidito porque sería otra charla, porque sí me gustaría darles del código de convivencia, porque eso es lo fundamental. Debe hacerse primero un FODA, viendo las debilidades de la institución. Luego de las debilidades de la institución vamos a ir remarcando lo prioritario y luego sí, cada dependencia de la institución va a ir poniendo o ir agregando su necesidad. Por ejemplo, el inspector general va a poner lo que a él necesita. Los estudiantes van a poner su criterio, lo que ellos necesitan. Por ejemplo, los estudiantes pueden poner que quieren que el bar de la institución sea más grande o que los productos del bar se vendan en forma más ordenada. También ahí tiene que actuar el padre de familia, tiene que también el padre de familia poner sus necesidades. Cada maestro, o sea, es como decir un recoger todas las inquietudes que está en debilidad y también lo que está en fortaleza para ir, ¿cómo se llama?, mejorando. ¿Quiénes hacen el código de convivencia? Se hace el rector hace una comisión que por lo general que representa una maestra por cada nivel. Al
presidente del gobierno de familia, del presidente de Paz de Familia del Comité Central. Entonces ellos elaboran. Luego que está elaborado, se tiene que dar un informe, se tiene que leer adelante de toda la comunidad. Cuando ya leyó la comunidad, este código de convivencia va al distrito. El distrito aprueba. Cuando está aprobado, hay que hacer una especie de tríptico o no sé cómo cada institución, para que el padre de familia lleve ese instrumento, ese código de convivencia y sepa hasta qué punto él puede actuar o hasta qué punto el maestro puede actuar. No sé si hasta ahí está la respuesta. Ok, gracias. Y hay otra pregunta que no entiendo muy bien, pero está relacionada a los niños, digamos, que se han portado mal en el aula, y pregunta si el profesor tiene que hacer una ficha cuando el niño se porta mal y con esa ficha enviarle al DESE. Es más o menos lo que quiere saber. Eso sí, por favor, como docentes debemos tener una bitácora de estudiantes. ¿Qué quiere decir? Yo sé que es un poco fastidioso, un poco quitarnos del tiempo, pero yo les he recomendar a mis compañeras que hagamos una bitácora, bueno, no de todos los estudiantes, porque si tengo 40, imagínense, pero sí viendo los casos más duritos, se puede decir. Por ejemplo, tengo 5 estudiantes que siempre molestan, interrumpen en clase. Entonces, a la semana, si el niño en su bitácora tuvo todo ese mal comportamiento durante 5 días, yo hago el informe y con ese informe voy al DESE. Porque tengo mi respaldo, a la compañera del DESE o el señor, si no tengo DESE, el señor rector o el inspector general le va a pedir, le va a decir, a ver, ¿pero por qué? Entonces usted no va a decir solamente es que el día de hoy se portó mal, porque si solamente fue por un día, eso tiene que cada maestra, como decir, arreglar, mejorar la situación. Pero sí veo que el niño en los 5 días, en las 2 semanas, en mi bitácora está que sí se ha portado mal, entonces tengo eso, hago el informe y llevo. Pero también puede ser que un niño que se portó bien toda la semana, pero ese niño justo ese rato le cogió con una piedra y le rompió la cabeza al niño. Ese rato tiene que usted levantar un informe y decir como tutor o como director o como jefe o como dueña del grado, siendo las 16 horas o las 17 horas o las 10 de la mañana, el niño XX lanzó la piedra, presumo que lanzó la piedra. Por favor, siempre los informes tienen que poner con la palabra presumo. Aunque usted haya visto, aunque usted come, por favor, nunca puede poner yo vi. Siempre tiene que estar en los informes que van al DES, en los informes que van al distrito, los informes que van a las autoridades. Si usted está hablando del que hubo un accidente o que el niño le pegó al otro, pero ya fuertemente, que le rompió el brazo, usted puede hacer, presumo que el niño al rato que le aló, le rompió el brazo. Porque si usted pone, el niño le aló el brazo y le rompió, usted no sabe si es que le rompió o no le rompió. Entonces siempre debe poner la palabra presumo. Entonces en esa parte también estar atento al rato de escribir un informe. Depende del informe que usted dé. Pero si usted da un informe de mal comportamiento durante toda la semana, usted dice, durante la semana del 15 al 20 el estudiante tuvo este mal comportamiento o se desarrolló de la siguiente forma y va dando. Entonces con ese informe y su bitácora tiene su respaldo para que no le digan, como dijo la compañera de antes, que le cogió el diente al estudiante.